Hola, hola, bienvenidos a Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que todos tenemos y realizamos en el día a día. Hemos llegado al 7º episodio y hoy hablaremos de un evento al que estoy segura todos hemos asistido. Un evento que por desgracia nos afecta, nos muestra vulnerables, pero al final un evento inevitable en nuestras vidas. Porque nadie está listo para despedir a algún familiar, pero hay momentos que debemos de sobrellevar de la mejor manera. Te invito a que tengas tu café en mano o tu bebida favorita para escuchar este podcast, porque el día de hoy hablaremos de relaciones públicas, imagen y protocolo en los funerales. Comenzamos. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz y soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo. Con más de 15 años de experiencia desarrollándome tanto en el ámbito público como en el privado, este podcast tiene como objetivo que juntos, ustedes y yo, nos tomemos unos minutos y analicemos de una forma muy natural el día a día y conozcamos un poco más sobre las relaciones públicas, la imagen y el protocolo. Comprendamos cómo interactúan estos grandes aliados en el mundo en el que vivimos y los utilicemos a nuestro favor, pues conocerlos y aplicarlos nos harán ir en la dirección correcta. Y bueno, aunque es un tema difícil, pero también es un tema parte de nuestra vida, es importante afrontarlo y apoyarnos en quienes pasan por una situación compleja como lo es la muerte de un ser querido. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde provienen los velorios? ¿Por qué tenemos esas tradiciones? Hablemos un poco de historia. Los funerales son un evento muy antiguo y aunque dependiendo de la cultura, el origen puede ser de diferente, déjenme comentarles que entre los años 1600 y 1700, es decir, en plena Edad Media, los hábitos de limpieza, como ustedes saben, no eran los mejores. La higiene no se contemplaba como una prioridad. De hecho, hoy sabemos que la Edad Media fue una de las épocas con más enfermedades, debido a la poca higiene que existía. Entre muchos de los malos hábitos que existían, los que tenían dinero podían comer en platos de plata, de porcelana. Pero ¿qué pasaba con los que no tenían dinero? Ellos comían sobre platos de lata. Ciertos alimentos, de hecho, se oxidaban al estar en contacto con este metal, causando que muchas personas murieran por envenenamiento. Por ejemplo, las tazas de lata que se utilizaban para beber cerveza o whisky, cuando entraban en combinación con el alcohol, esta combinación a veces dejaba al individuo completamente tirado en el piso. Era una especie de narcolepsia, una narcolepsia inducida por la mezcla de la bebida alcohólica con el óxido de estaño. Así que alguien que pasaba por la calle podría pensar que la persona que estaba tirada se encontraba muerta. Lo recogía el cuerpo y se preparaba para el funeral. Y aquí es donde inicia nuestro tema. A esta persona que se creía muerta se colocaba sobre la mesa de la casa de sus familiares. Esta mesa que se encontraba generalmente en las cocinas. Y ahí duraba el cuerpo durante varios días. Y la familia se quedaba mirando, comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto se despertaba o no. De ahí que los muertos se velen. Y ahí inicia el origen del velatorio como tal. Es decir, encontrarse en vigilia al lado del ataúd. Es interesante, ¿verdad? Y es que la cosa no termina ahí. De hecho, en Inglaterra, que es el país de donde más obtenemos información al respecto de esto, al ser un país pequeño, no siempre habría lugar para enterrar a todos los muertos. Así que luego de que se abrían los ataúdes, se extraían los huesos y se colocaban en osarios. Y las tumbas se usaban para otros cadáveres. Pero a veces al abrir los ataúdes se notaba que había rasguños en las tapas del interior, lo que indicaba que el hombre muerto, de hecho, había sido enterrado vivo. Así que al cerrar el ataúd surgió una gran idea. Y esta idea era atar una tira a la muñeca del difunto, pasarla por un pequeño agujero que de hecho salía del ataúd y estaba atado a una campana. Así que después del entierro, alguien quedaba al servicio junto a la tumba durante varios días. Y así el individuo, si se despertaba, el movimiento de su brazo haría que sonara la campana. Y es de ahí
donde salvaban a las personas y proviene la famosísima frase de Saved by the Bell. Así que conocer un poco de la historia nos permite entender el origen de algunas de las acciones que tenemos hoy y saber cómo hemos transformado varias de esas acciones y las hemos convertido en tradiciones. Pero cuando nos toca vivir la muerte de alguien, podemos ver que este hecho es un ejemplo perfecto donde se hacen presentes los mayores aciertos, pero también los mayores errores que podemos cometer a nivel de relaciones públicas, de imagen y de protocolo. Y es por eso que aquí tenemos algunos tips y recomendaciones a seguir, porque todos hemos experimentado lo que es ir a un velorio, a un entierro, a una cremación, y muchas veces no sabemos qué hacer ni cuál es la manera correcta de comportarnos. Así que empecemos. Primero que nada, ¿cómo avisamos? ¿Cómo se debe de dar el aviso de que una persona ha fallecido? Cuando nos enfrentamos a una situación como esta, que ya es de por sí bastante difícil, como lo es la muerte de un ser querido, te recomiendo darte un minuto para pensar cómo decirlo, tratando de que la forma sea muy ecuánime y de forma respetuosa. Avisa solo a quienes sí conocían al difunto. El orden depende de la cercanía que se tenía con él. Y también debes de notificar a las personas de su trabajo, del gremio o socios de negocios. Acuérdate de que algunas noticias pueden afectar gravemente a algunas personas. Así que piensa en la susceptibilidad y en la edad de la persona a la cual le vas a avisar. Es completamente inoportuno inquirir sobre las causas del deceso. Es decir, cuando alguien te avisa sobre la muerte de un familiar, estar preguntando, ¿pero cómo murió? ¿Cómo pasó? Tanto cuando te avisan como en el velatorio, lo peor que puedes hacer frente a un cuerpo presente es estar preguntando el porqué de su muerte. Deja que los deudos den la información que ellos desean. Asimismo, evita expresiones como ¿qué crees? Y mejor utiliza un ¿recuerdas a? Y puedes decir el nombre de la persona y después decir fíjate que perdió la vida. Puedes evitar el decir se acaba de morir y decir el nombre de la persona a decir tengo una mala noticia, acaba de fallecer y decir el nombre de la persona. Asimismo, tampoco decir ¿quién crees que se murió? Porque dar esos pequeños minutos puede generar una imagen completamente distorsionada de la situación. Y mejor utiliza una expresión como me enteré del fallecimiento de y ya dices el nombre de la persona. Estos son algunos tips que serán de gran ayuda para cuando tengas que informar sobre el lamentable fallecimiento de algún ser querido. Ahora, ¿cómo damos el pésame? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Primero que nada, hay algunas frases que se consideran frases huecas, frases que no van desde el corazón y que ciertamente pueden llegar más a incomodar a los deudos que a sentirse mejor. Frases como, ¿sabes qué? Échale ganas, o todo va a estar bien, o lo que se te ofrezca, sé lo que estás sintiendo. Son frases que más que acercarnos a los deudos generan una barrera, porque primero que nada el decir échale ganas es como pensar, como no le estoy echando ganas, entonces sucedió esta situación. O el decir todo va a estar bien, eso no lo sabemos nosotros, entonces no podemos asegurarlo. Otra de las cuestiones es decir lo que se te ofrezca. Si realmente no vamos a estar ahí presentes para lo que se le ofrezca a los deudos, es mejor evitar ese tipo de frases. O sé lo que estás sintiendo. Eso es imposible. Cada persona sentimos de una manera completamente diferente. Así que no te conviertas tampoco en el doliente y no empieces a contarle experiencias propias sobre la muerte de otro familiar o decir, sí, cuando murió mi madre, yo sentí lo mismo. Y entonces empiezas a platicarle sobre todo lo que te pasó a ti hasta tal punto en que el deudo se convierte en alguien que te está tratando de animar cuando esa situación debería de ser de una manera diferente. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos decir de una manera correcta? Podemos decir, te acompaño en tu dolor. Puedo imaginarme cómo te sientes. Estamos contigo o estoy contigo. Puedes decir simplemente, lo siento mucho. O no decir nada y dar un abrazo.
pues muchas veces con nuestro lenguaje corporal decimos mucho más que con nuestras palabras. Recuerda también que a nivel de tanatología, el velorio tiene una connotación social que nos permite despedirnos y por eso es importante estar consciente de cuando estamos en el velorio, sobre todo cuando somos los dolientes. Pues la muerte de un ser querido es un dolor muy fuerte, pero es un dolor natural que podemos soportar. Por lo tanto, te recomiendo que evites cualquier tipo de medicamento que haga que pierdas la conciencia en un evento como este. Por otra parte, una de las preguntas más recurrentes es ¿qué vestir? Y la etiqueta marca que debemos de vestirnos de color negro, aunque esto cambia dependiendo del país y de la cultura. En algunas zonas de África, por ejemplo, las tribus cubren sus cuerpos con ceniza. En otras zonas se embadurnan por completo con barro y en la cultura musulmana visten en color blanco, al igual que en determinadas zonas de la India. Pero, ¿por qué vestimos de negro? ¿Por qué la mayoría de nosotros cuando nos avisan sobre la muerte de alguien vestimos de negro? ¿Alguna vez nos lo hemos preguntado? Y es que esta costumbre no tiene un origen muy claro. Si bien se cree que se remonta a un tiempo inmemorial y cuya causa sería el camuflaje. ¿Por qué el camuflaje? Puesto que en los entierros generalmente se realizaban de noche y se tenía la creencia de al que estar el fallecido de cuerpo presente, su alma andaría rondando buscando un cuerpo donde volver a la vida. Entonces, de esta forma, al vestir de negro, nos mimetizaríamos con la oscuridad de la noche y el alma no encontraría un cobijo en ningún cuerpo de los ahí presentes. Y por eso viene la tradición de vestirnos de negro. Sin embargo, no fue sino hasta 1497 cuando los reyes católicos promulgaron la pragmática de luto y cera, por la que se establecía que el color negro era el color oficial para el luto. Y esto sigue vigente directamente al día de hoy en cualquier tipo de evento protocolario. Ahora también, recordemos que a veces por la premura y lo confuso de las circunstancias en las que puede suceder la muerte de algún familiar, muchas de las personas no tienen la oportunidad de cambiarse de ropa. Sin embargo, la discreción debe de ser una regla básica. Así que aquí tenemos algunos tips de vestimenta para los funerales. Hay que vestir de manera cómoda, recatada y sobria. En el caso de los hombres, no utilices playeras, sudaderas o chamarras con logotipos grandes, con letras muy vistosas, con nombres de equipos de fútbol, etc. Utiliza el color negro por protocolo y si es un velorio de tipo diplomático formal, el traje negro con una corbata color negro también sería lo más protocolario a nivel social. Puedes utilizar un suéter o un cardigan en vez de saco, pero siempre de colores sobrios. En la actualidad, incluso colores gris Oxford o azules oscuros todavía son bien permitidos. En el caso de las mujeres, olvídate de los accesorios en exceso y de los excesos en general. No hay que utilizar escotes, ni ropa ajustada, ni faldas muy cortas. En caso de utilizar falda, debe de ser debajo de la rodilla. Los tacones altos no están bien vistos. Hay que utilizar accesorios, en el caso muy discreto, y si llevas sombrero, recordar el quitártelo dentro del salón o recinto donde se esté realizando el velatorio. Pues muy bien, hemos llegado directamente a la parte del velatorio. ¿Qué es importante recordar o tener presentes? Primero que nada, el silencio es una gran herramienta para demostrar la consideración, serenidad y entereza que podemos tener. Hablar de una manera suave, calmada, olvidándote de las risas, de las malas palabras y, por supuesto, de generar cualquier tipo de rencilla. Los velorios son momentos o eventos en los que se presta para, por ejemplo, encontrarnos con personas a las que tenemos mucho tiempo que no vemos, familiares, amigos. Y lo peor que podemos hacer es llegar con una actitud como a la cual llegaremos a una celebración, es decir, una fiesta, y empezar con: oye, no puedo creer que te estoy encontrando en este lugar, y ¿qué te parece? Y empezar a platicar como si dejáramos de un lado la formalidad del por qué estamos ahí.
Entonces, evitemos esa parte. Asimismo, hay que reconfortar a los deudos, ofrecerles agua, café, estar atento a sus necesidades, algún tipo de alimento. De hecho, hasta puedes hacer pequeños favores como atender a sus mascotas, ir a hacerle pequeños favores, algún pago de servicio, etc. Todos esos son detalles inolvidables y que son muy útiles para las personas que se encuentran sufriendo una pérdida de un ser querido. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar en un velorio? Bueno, pues la estancia debe de ser breve, pero no demasiado. Debes de utilizar tu criterio. Hoy en día se puede decir que el simple hecho de acudir a mínimo unos 30 minutos a un funeral puede considerarse como correcto y protocolario. Pues en general, los familiares más cercanos son los que deben de quedarse, así como los conocidos de primera línea, con una inclinación leve, con una pequeña sonrisa. Puede ser suficiente para despedirnos de los familiares y de los amigos en un difunto. No es necesario que anuncies tu llegada, de igual forma no es necesario que anuncies tu partida. Otro punto es que muchas veces se utilizan las guardias de honor. Aunque es un protocolo más de tipo militar, en funerales civiles también se acostumbra el montaje de una guardia de honor como muestra de respeto y de afecto al difunto. En caso de que te toque acudir a un funeral en el que así se realicen, es más común cuando las personas pertenecen a una institución. Por ejemplo, en este caso, sus compañeros de trabajo, sus amigos, se turnan para rendir un homenaje estando un tiempo determinado alrededor del ataúd. Otro punto es que aunque ya no es muy común en los velatorios que se encuentre el ataúd abierto, no está por demás recordar que tienes que ser muy prudente y no llegar a abrir la caja cuando ésta se encuentra cerrada, pues hay que respetar directamente la voluntad no solo del difunto, sino también los deseos de los deudos. Jamás tomes fotografías, hagas videos, transmisiones en vivo en un velatorio, pues es un acto sumamente privado y muchas veces esto puede llegar a incomodar bastante a los familiares. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Pues las flores. Las flores es un regalo en muchos eventos a nivel de celebración, pero en el caso de los funerales, las flores nos sirven para brindar un tributo. Puedes llevar flores y si decides hacerlo, procura que sean de colores sumamente sobrios. Lo más recomendable son arreglos florales blancos o de colores muy claros y naturales, pues son mucho más elegantes, muestran sobriedad. Es un muy buen gesto que, por ejemplo, una empresa o compañeros de trabajo o familias muy grandes envíen no solo un arreglo floral, sino un detalle a la familia. Pero también hay un protocolo específico en saber qué tipo de flores puedo mandar. Por ejemplo, el cubrecaja, que es este adorno de flores que nosotros vemos que se pone, como su nombre lo dice, sobre la caja del difunto, es un ramo o un arreglo floral que es comprado por los familiares más cercanos. En el caso de los ramos generales que se ponen en las esquinas, las torres, etc., ese se deja a familiares y amigos. Y las coronas para difuntos son arreglos florales que van más en tonos empresariales, de socios o grupos de amigos. Ahora, ¿qué pasa con las esquelas? De hecho, ¿qué son las esquelas? Las esquelas son tarjetas impresas que indican el nombre del fallecido, la fecha, la hora y el lugar del velatorio. Y en caso de no desear flores, por ejemplo, también se debe de marcar en las esquelas que no se desea recibir flores. Importante que cuando se redacte una esquela, porque muchas de las funerarias ofrecen este servicio, el mensaje sea de condolencias y pongas principal atención en la ortografía. Pues las esquelas suelen presentarse generalmente en medios de comunicación. Ahora, ¿qué pasa con las redes? ¿Puedes utilizar las redes sociales para informar a familiares y amigos del deceso de algún familiar? Pues lo prudente sería no hacerlo así. Un deceso, si no se informa de manera personal, debe de ser mediante una llamada. Pero
Si se trata de un familiar tuyo, de línea directa, y el res familia está de acuerdo y lo considera adecuado, puedes escribir un breve mensaje discreto y solemne en redes sociales en el que no des muchas explicaciones, pero sí que informes del sensible fallecimiento de algún familiar. Pues este mensaje sirve para dar a conocer la información a un círculo mucho más amplio de amigos y familiares. Ahora, ¿qué pasa con las ceremonias religiosas? Acudir a una ceremonia religiosa es un acto de solemnidad, de solidaridad con los deudos, y cada uno de los asistentes debe de tomar un lugar en el recinto por parentesco y cercanía al difunto. Las ceremonias religiosas pueden ser muy diferentes dependiendo de las culturas, de los países, de los lugares donde se realicen. Sin embargo, específicamente, por ejemplo, para los católicos, en la primera fila de la iglesia se colocan padres, parejas, hijos o hermanos del difunto. En la segunda fila se colocan amigos y compañeros de trabajo, escuela o de actividades recreativas. En la tercera fila van los amigos y compañeros de un tercer círculo. Y por último, en la cuarta fila, los familiares más lejanos y conocidos. Si la familia decidió recibir las condolencias en la iglesia, es muy probable que al terminar la misa, alguno de los familiares, puede ser el hijo más grande del difunto, la esposa o el familiar directo más cercano, suba directamente al atril y dé un mensaje de agradecimiento a todas las personas que los acompañaron, tanto en el velorio como en la ceremonia religiosa. Da algunas palabras de recuerdo por parte de la persona que falleció y en general este mensaje, que suele ser muy corto, también se puede utilizar para informar sobre algunos eventos de carácter secundario como novenarios, trío de misas, etcétera, que se pueden llevar a cabo después. Si este mensaje se da al término de la ceremonia religiosa, lo que nos quieren decir es que el entierro, la incineración o el evento que continúa será de carácter netamente del círculo privado en la familia y que no debes de acudir a esos eventos si no eres parte de ese círculo cercano. ¿Y cuáles son esos eventos? Pues primero que nada puede ser el entierro. En este momento la familia más cercana al difunto es la única que debe acudir. Si eres un familiar cercano y prefieres no acudir, está bien. Suele ser un momento devastador, por eso suele ser un momento muy privado. En el caso de las incineraciones, que son cada día más comunes, solo asiste también la familia directa. Si no te fue posible acompañar a la familia en ese momento, puedes ir 2 o 3 días después para dar tus condolencias personalmente. Y si vives en otra ciudad, el pésame está permitido darlo por teléfono y cuando vayas al lugar donde vivía la persona que falleció, puedes asistir y dar tus condolencias de manera personal. ¿Qué me gustaría recomendarles? Siempre recuerden que es importante respetar las tradiciones. En algunas comunidades y pueblos de México, la tradición es llevar el féretro en los hombros de los familiares directamente desde la iglesia hacia el panteón. El ataúd lo cargan los hombres, que deben de ser los familiares directos, los amigos cercanos o las personas más respetadas, por ejemplo, de los pueblos. Y el resto de parientes y familiares, como las mujeres, van detrás en el cortejo acompañando con velas encendidas, con flores, con rezos y con cánticos. Porque una de estas tradiciones, al igual que muchas que suceden a nivel mundial, tienen que ver directamente con las culturas. Ahora toquemos un tema sumamente interesante, en torno, obviamente, a la muerte, a los velorios y a todas estas cuestiones que generalmente estos temas suelen ser bastante difíciles de tratar, porque inclusive para la cultura mexicana, aunque somos una cultura que decimos que nos burlamos de la muerte, que convivimos con ella y que la celebramos, suele ser un tema que no hablamos mucho o que tratamos de evitar de manera directa, pero que es importante, pues porque a final de cuentas todos vamos a pasar por ese proceso. Así que quiero hablar ahora un poco sobre lo que es las redes sociales y la muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa
con nuestras redes sociales cuando morimos? ¿Quién se encarga de ellas? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna vez nos hemos preguntado esto? Y es que redes sociales como el Facebook, el Instagram o el Twitter pueden seguir activas o pueden desactivarse. ¿Qué pasa en Facebook? Bueno, esta red social te permite designar un contacto delegado con el objetivo de que se encargue de tu cuenta conmemorativa. O también puedes decidir que tu cuenta se elimine por completo del Facebook de forma permanente. Si la cuenta no es eliminada, esta se convertirá en conmemorativa cuando la persona que designaste lo notifique a Facebook. ¿Cómo se hace esto? Pues todos tenemos la posibilidad de acceder a nuestra configuración y establecer qué queremos que suceda con nuestra cuenta al momento en el que dejamos este plano. En el caso, por ejemplo, del Instagram, existen opciones similares a las que ofrece Facebook. Permite que se conserve la cuenta en memoria de la persona que fallece o que ésta sea eliminada. Para que la cuenta sea dada de baja, se deben de presentar una serie de documentación pertinente que incluye obviamente el certificado tanto de nacimiento como de defunción y el comprobante de que la persona que hace la solicitud es el representante legal de la persona difunta. En el caso de Twitter tiene una política distinta a la de las redes sociales antes mencionadas, y es que ellos no permiten que nadie ingrese a la cuenta de la persona que falleció a menos de que alguien más tenga la contraseña. En Twitter únicamente se puede solicitar el cierre de la cuenta y esto debe realizarlo un familiar directo del propietario, que debe de presentar una copia de su identificación, una copia del certificado de defunción y llenar un formulario establecido por la red social. Estos datos son muy importantes, todos podemos acceder a la configuración, todos podemos establecer qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestra identidad virtual una vez que dejemos este plano. Así que los invito a que cada uno de ustedes ingrese su configuración y establezca directamente qué va a pasar con sus redes. También hablando un poco de las redes, es importante que recordemos que actualmente el estar inmersos en la tecnología, en el estar viviendo en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, nos hace, por ejemplo, que al enterarnos de la muerte de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido, tengamos pues como esta necesidad de meternos a su muro, por ejemplo, en Facebook y dedicarle algunas palabras y en el caso de los cumpleaños después decir que lo recordamos y decir algunas palabras no solo en torno a la vida de esta persona que ya falleció, sino de algún recuerdo. Lo recomendable y lo protocolario es que no lo hagamos. La persona ya dejó este plano y el estar leyendo estos mensajes puede ser bastante doloroso para los familiares. Así que evitemos por protocolo estar dejando estos mensajes. Y si realmente queremos decirlos, entonces hagámoslo de forma personal o por una llamada o por un mensaje en privado a los deudos. Asimismo, ¿qué pasa hoy en día con los funerales? Con esta situación que hemos vivido a nivel mundial que tiene que ver con la pandemia. Y es que estamos viviendo una época muy diferente y los protocolos van cambiando constantemente, las tradiciones también, y a nivel de los funerales, cuando hablamos de la muerte por temas de COVID, también hay que seguir ciertos protocolos. Lo primero que tenemos que recordar es siempre tratar de disipar cualquier tipo de duda. Si un ser querido cercano muere y nosotros somos los encargados de dar el anuncio, hay que establecer por temas de pandemia que los funerales se celebrarán en privado, sobre todo si la persona falleció debido a COVID. Cuando establecemos que nuestro funeral será privado, decimos que el funeral será de carácter cerrado. Informamos qué tipo de tributo, ceremonia se realizará después y en el cual podremos invitar a más personas. Hay que cuidar la imagen y el protocolo personal. Si de asistir a algún tipo de tributo se trata, algún tipo de misa, porque ahora vemos que podemos conectarnos por medio de la tecnología para estar presentes en una misa de cuerpo presente, en un funeral o en algún tipo de homenaje que se realiza. Así que aunque estemos en nuestras casas, en la oficina o en algún otro lugar del mundo y estamos asistiendo a alguno de estos tipos de velorios, de ceremonias religiosas, de tributos, por medio de la tecnología, hay que estar vestidos acorde al evento. Asimismo, tenemos que cuidar
el si tenemos nuestra cámara prendida, todo lo que se está viendo en ella, cuidar la formalidad de lo que decimos si es que vamos a hablar, o mantenernos respetuosos, siempre atentos a lo que está ocurriendo. En el momento del funeral, de igual manera, cuando tenemos una muerte por temas de COVID, tenemos que recordar que los abrazos no son prudentes, se tiene que mantener la sana distancia, así que hay que saber abrazar con palabras porque sigue siendo un momento muy emotivo y obviamente tenemos que dar ese soporte, ese apoyo a cada uno de los deudas. Así que en épocas como estas, el protocolo se modifica por completo. Puedes mandar un mensaje de pésame, e incluso después de haber pasado 2 o 3 días de que se realizaron los servicios fúnebres, puedes enviar flores un poco más coloridas, flores directamente a las casas de los deudos, o galletas, o algún pastel, algún pie, algún tipo de amenidad que permita dar ánimos, hacerte presente con los deudos, pero sobre todo incluir alguna nota en la que les digas lo mucho que los aprecias, cuánto te gustaría que ellos pudieran sentirse reconfortados y sobre todo expresarles lo mucho que los quieres. Esto es Dirección Correcta. Muchas gracias por escucharme. Una vez más, el único interés con estos podcasts es que cada uno de ustedes pueda mejorar su imagen, que podamos mejorar nuestras relaciones públicas, que conozcamos los correctos protocolos, primero haciéndonos conscientes de todos los aciertos que tenemos, pero también de todos los errores que cometemos, cómo podemos mejorar y dedicar más y más tiempo para ir en la dirección correcta. El tema del que hablamos hoy, de los funerales, es un tema delicado, pero es un tema fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Espero que haya sido de su interés. No olvides comentarnos y decirnos qué tipo de eventos o qué situaciones quieres que analicemos en los siguientes podcasts. Los invito a que nos sigan escuchando, que nos sigan recomendando, pero sobre todo los invito a que no dejen de ir en la dirección correcta. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.